Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a Tetroid y hoy os voy a explicar cómo conectar o cómo configurar el Amazon Echo de tercera generación, primera generación o los Echo Show de forma muy sencilla gracias a la aplicación de Alexa. Si quieres descubrir cómo se hace, quédate porque comenzamos. Comenzamos la configuración del Amazon Echo y en este caso lo que tendremos que hacer es, obviamente, tenerlo en la superficie donde lo queramos poner, da igual, luego lo puedes trasladar, y obviamente el adaptador de corriente, el cual vamos a enchufar para que tenga alimentación y podamos conectarlo. Mientras va haciendo lo suyo, podemos acceder al dispositivo móvil e irnos al Play Store para descargarnos la aplicación de Amazon Alexa, la cual ya estáis viendo por aquí por pantalla. Yo ya la tengo descargada, así que le damos a abrir y esperamos a que Alexa nos pueda dar la configuración, bueno, que nos diga, oye, ya estoy lista para poder configurar. Que por cierto, tengo por aquí el Amazon Echo Show, el cual voy a silenciar para que no me pueda escuchar. Vale. Ya tenemos aquí el círculo naranja girando, como puedes apreciar. Si no te apareciera este halo naranja, tendrías que pulsar este botón, que es el puntito, durante aproximadamente 10 segundos para que se restablezca el dispositivo de fábrica y puedas hacer la instalación. Vale, una vez ya lo tenemos desde la aplicación de Alexa, lo que tendremos que hacer es, nos vamos a dispositivos y aquí vamos a darle a dispositivos y hay una cruz aquí a la derecha, le pulsamos y vamos a ir a añadir dispositivo. Le damos y aquí tenemos que seleccionar qué dispositivo queremos añadir, en este caso el Amazon Echo Show. No, perdón, el Show es el otro, el Amazon Echo de tercera generación. Pulsamos y entonces yo tengo el Echo Dot. En este caso yo tengo el de tercera generación. Y aquí ya nos está diciendo que si la luz naranja está girando, le decimos que sí. Permitimos el acceso. Yo por lo general le doy a permitir siempre. Aquí ya tenemos que el dispositivo disponible es este en concreto. Vamos a configurar la red Wi-Fi. Ahí ya lo tenemos configurado, el dispositivo Echo Dot ya está conectado. Así de forma sencilla lo hemos hecho y no hemos tardado apenas ni un minuto ni dos. Y aquí ya nos va a explicar algunas cositas para que podamos ir configurándolo. En mi caso yo tengo un grupo personalizado que es dormitorio. Le daríamos aquí en este caso, continuamos. Y aquí le decimos dónde está. Obviamente yo esto lo voy a censurar porque no quiero saber, o sea, no quiero que sepáis mi dirección del domicilio. Le damos a continuar y ahora ya está completamente configurado y ya veis que es muy sencillo. Así que ahora ya lo que podríamos hacer es configurar varias rutinas y demás. Por ejemplo, estáis viendo ahora mismo que el reloj está en formato de 12 horas, por lo tanto podríamos venirnos aquí a dispositivos, vamos al Echo, aquí ya veis que tengo el Echo Dot y el Echo Show, vamos al Echo Dot y en este caso tendríamos que buscar la opción correcta para poder cambiar el aspecto del reloj y aquí lo tenéis, que es reloj en 24 horas, le pulsamos y ya te pone el reloj típico que más se utiliza aquí, por ejemplo en España, que a mí me gusta más este formato de 24 horas. Así que aquí ya dentro tendréis que vosotros ir configurando el altavoz y poco a poco ir descubriendo novedades, como por ejemplo las skills, que para hacerlo podréis venir aquí al lateral izquierdo de esos tres puntitos, esas tres rayitas que habéis visto, nos vamos a por ejemplo skills. Y aquí tenéis un montón de skills disponibles. Yo tengo ya aquí algunas descargadas. Y por ejemplo, irnos a las rutinas, que yo tengo estas rutinas, que ya os las enseñaré en otro vídeo, como os he dicho, para que podáis ir viendo un poquito qué es lo que podemos hacer y cómo tengo configurada mi habitación inteligente. Ya has podido comprobar que añadir un dispositivo a la app de Amazon Alexa es muy sencillo, ya que simplemente tenemos que darle a añadir dispositivo
buscar en la lista cuál es el que nosotros queremos, si queremos los dispositivos Echo de Amazon, si queremos, por ejemplo, los enchufes inteligentes que yo tengo, la bombilla que yo tengo para poder controlarla, etcétera, como por ejemplo las cámaras de vigilancia u otro tipo de dispositivos. Simplemente vais a tener que darle a añadir, buscar el dispositivo en cuestión y seguir las opciones que te va a ir guiando la aplicación, así que es muy sencillo. Así que si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un like, te suscribas y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Teceroy. Un saludo.